Bienvenidos a este nuevo video de la serie de estudio de Introducción a los mercados financieros. Si vieron el video anterior, en el video anterior estuvimos hablando de qué es el mercado financiero, qué es la bolsa de valores, y con un ejemplo les detallé paso a paso qué es lo que se hacía y cómo se hacía. ¿Qué era el mercado de valores? El mercado financiero, uno de los mercados financieros más grandes que hay en todo el mundo. Pues bien, ese video de introducción al mercado financiero es cómo entender qué es el mercado financiero, que se los dejo en la descripción del video. Ese fue el video anterior. Con este nuevo video damos el siguiente paso de cómo invertir en los mercados financieros. El video anterior era qué eran los mercados financieros y ahora es cómo invertir, cómo convertir mis inversiones en utilidades, en ganancias en el mercado. Entonces, ¿qué necesitamos para poder invertir en el mercado financiero? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Porque por nosotros mismos, nosotros directamente no podemos hacerlo. Sería imposible que nosotros lo pudiéramos hacer directamente en el mercado. Entonces, para ello necesitamos de buscarnos un broker. ¿Qué es un broker? Un broker es un intermediario, un banco intermediario. Es como decir un banco donde nosotros depositamos nuestro capital, nuestra inversión. ¿Sí? Entonces, ese broker o ese intermediario es el que conecta al inversionista, al operador, al trader, lo conecta con el mercado financiero, con el forex, los contratos por diferencia, las divisas, materias primas, ¿sí? Ese broker, ese banco intermediario es el que nos recibe nuestro depósito, nuestra inversión, nuestro capital, y a través de él, como intermediario, nos conecta al mercado financiero. ¿Por qué necesitamos de ese intermediario? Ya que por nosotros mismos no podemos operar directamente en el mercado financiero. Es imposible debido a la alta volatilidad y debido al alto depósito que tendríamos que hacer, la alta inversión que tendríamos que hacer si llegáramos a hacerlo. Ya que con $10,000, $20,000, $30,000, $100,000 no podríamos invertir directamente en el mercado financiero. Por ello, necesitamos un banco intermediario que se llama broker. Luego en los siguientes videos les iré recomendando qué brokers son los que yo recomiendo, con cuáles he trabajado y por qué mi recomendación trabajar con ese banco intermediario. Entonces, ese broker nos recibe nuestro capital. Un ejemplo, y bueno, viene la pregunta. Tenemos el broker, listo, buscamos el broker, el banco intermediario, el que nos va a ser intermediario para nosotros colocar nuestras transacciones en el mercado. Luego de buscarnos el broker, viene la pregunta: ¿con cuánto dinero necesito para invertir? ¿Cuánto dinero necesito poner de capital para poner en mercados financieros? Y es aquí donde entra la pregunta: ¿qué necesitamos invertir? En primer lugar, un broker. En segundo lugar, un capital, una inversión. O puede ser al revés. En primer lugar, lo que necesitamos es una inversión, el dinero, un capital de inversión. En segundo lugar, necesitamos buscarnos un broker.
el banco intermediario. Un banco intermediario donde nos apalanque nuestras operaciones en el mercado. A ver, aquí es donde viene entonces la pregunta real. ¿Cuánto dinero necesito para invertir en los mercados financieros? Personalmente, yo no recomiendo hacer inversiones en mercados financieros por menos de $1,000. Personalmente no lo recomiendo, ya que los mercados financieros, al ser tan volátiles, los mercados financieros, una cuentica pequeña muy difícil nos puede aguantar. ¿Sí? Una cuentica, un fondo, una inversión pequeña muy difícilmente nos puede aguantar. Mejor dicho, en el caso de que con poquita inversión, pues difícilmente podemos extendernos en los movimientos bruscos, movimientos volátiles que hace el mercado. Más sin embargo, podemos utilizar cuentas micro. ¿Qué es una cuentica micro? Una cuentica de $200, $300, $500, ¿sí? El monto o el capital que usted como inversor desee o se permita arriesgar. Como leyeron, y es la recomendación leerse las advertencias que hago al inicio del video, aquí vuelvo y les coloco la imagen de advertencia. Les digo, nunca inviertan más de lo que están dispuestos a perder. Y vuelvo y se los digo, porque el mercado financiero es un mercado muy volátil, que nos puede dejar grandes ganancias, pero también nos puede dejar grandes pérdidas. Entonces, una vez buscado el broker, una vez contemos con el capital de inversión, ya sean $200, $300, $1,000, la cantidad que usted haya propuesto invertir, necesitamos de un apalancamiento. Entonces, necesitamos la inversión, necesitamos el broker. Y ese broker, no todos los brokers, necesitamos buscarnos el broker ideal para trabajar con nuestra cuenta que hayamos puesto. ¿Por qué? Porque no todos los brokers ofrecen un apalancamiento para poder nosotros operar en los mercados. Entonces, ¿qué es el apalancamiento que da un broker? Un apalancamiento es un dinero que el broker nos presta para nosotros poder realizar las inversiones, las transacciones. Un ejemplo, vamos a abrir o vamos a hacer una transacción en el par euro-dólar, y supongamos que nos vamos a meter en el par euro-dólar, nos vamos a posicionar en el mercado con una transacción equivalente a una compra o una venta de $10,000 en el mercado. Nosotros con nuestra cuenta de $200 por sí solos, imposible. Es imposible, no se puede realizar. Entonces, ¿qué es lo que hace este broker? ¿Qué es lo que hace el broker? El broker llega y te dice, bueno, como tú no puedes invertir directamente en el mercado, yo te presto o te doy el apalancamiento para que tú puedas abrir esa transacción por $10,000. Entonces aquí es donde vienen las diferencias. Hay brokers que nos dicen, no, yo te doy un apalancamiento 1 a 100, otro yo te digo, no, yo te doy un apalancamiento 1 a 200. Ojo, entre más apalancamiento haya, mayores son las ganancias, pero también mayor es el riesgo. Entonces, supongamos que con nuestra cuenta de $200 vamos a abrir una posición, nos vamos a posicionar ya sea en compra o en venta. Entonces, supongamos que nos vamos a posicionar en una transacción de una compra de 2.500 euro-dólar en la
divisa euro-dólar. Entonces el broker te dice, bueno, como tú no puedes operar porque tú solamente tienes un saldo de $200, de $500, de $1000, como tú no tienes esa cantidad para abrir una transacción de 2500, yo te voy a prestar ese saldo que necesitas. Pero para ello necesito que usted, como operador, usted como inversionista, me dé un margen. Entonces, yo de buena fe, dice el broker, yo de buena fe te voy a posicionar al mercado, pero yo necesito $20 de esa transacción. ¿Sí? Entonces, yo te voy a quitar $20, tú me das $20, yo te apalanco, yo te presto el excedente para que tú puedas posicionarte en el mercado como si tuvieras los $2500 de inversión. ¿Sí? Entonces, el broker llega y te pone ese saldo adicional, y con esos $20 que el broker te quitó, con eso tú te puedes posicionar en una transacción de $2500. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando empieza el mercado a mover, cuando empieza el mercado, un ejemplo, a subir, compramos euro-dólar, un ejemplo, a 1.00. Nos posicionamos con $2500 y la divisa estaba en 1.00. Si la divisa sube 100 puntos o 100 pips, que es el valor, la medida del mercado financiero, 100 pips sería 1.01. Ahí tendríamos 100 pips de mercado. Si cogemos esa transacción, esa ganancia, esa diferencia, y cogemos esos 100 puntos de mercado, 100 pips, significa que la transacción, que nos salió muy bien, nos deja una ganancia de entre 20 y $25. Entonces, cuando tú cierras la transacción, el broker te devuelve tus $20 que te prestó, que te dijo, yo te los presto para que tú puedas hacer la transacción, y adicionalmente te da lo que te ganaste, los 20 o los $25 que hayas ganado por haber participado en esa transacción. No sé si me entendieron, espero que me escriban en los comentarios, porque si no lo entendieron, pues vuelvo y realizo otro video de otra forma más explícita todavía para que me puedan captar la idea de cómo es que se invierte en los mercados financieros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se invierte? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un capital, necesitamos un broker y necesitamos un apalancamiento adecuado para poder nosotros invertir en los mercados financieros. Próximamente en los siguientes videos, a medida que hagamos operaciones en el mercado, hagamos transacciones en el mercado, van a captar la idea, van a captar qué es, cómo funciona y cómo es que se transa en el mercado. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero por ahora, centrémonos cómo invertir. ¿Qué necesitamos? Dinero, un broker, el apalancamiento, y viene la cuarta fase. La cuarta fase, que es la obligatoria, la fase principal. De nada nos sirve invertir si no tenemos un análisis al mercado. Antes de realizar cualquier inversión, eso sí, nosotros ya tenemos el dinero depositado en el broker, sabemos el apalancamiento ideal para poder realizar las transacciones, y una vez antes de posicionarnos al mercado necesitamos obligadamente de un análisis.
un análisis. En los mercados financieros necesitamos dos tipos de análisis del mercado para poder darle un pronóstico o una guía de hacia dónde se mueven los mercados. Y los análisis que necesitamos es el análisis técnico, que es sentarnos a estudiar un gráfico, sus movimientos, sus precios de cierre, sus divergencias, sus soportes, sus líneas de tendencia, todas estas cositas que poco a poco en los siguientes videos vamos a ir viendo. Y por segunda opción, segundo análisis, el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es aquel análisis que lo mueven las noticias financieras, de la inflación, datos de inflación, los datos de empleo. Tenemos que el presidente o el representante del Banco de Reserva Federal o el de la FED o el del Fondo Monetario Internacional que dio este dato, habló esto, dijo esto. Esas son las noticias fundamentales, el análisis fundamental que se mueve a través de las noticias económicas. Esos dos análisis influyen en que nosotros podamos tener una posición correcta de hacia dónde van los mercados. Entonces, tenemos entendido claramente qué necesitamos para invertir en los mercados financieros. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, la inversión, un dinero que podamos transar. En segundo, un broker. Tercero, un apalancamiento, escoger un apalancamiento ideal para poder llevar nuestras transacciones con gran éxito. Cuarto lugar, el análisis, ya sea el análisis técnico con el análisis fundamental. Cuatro cosas indispensables que son las que necesitamos para comenzar a transar, comenzar a invertir en los mercados financieros. Entonces, volviendo a echar un repasito pequeño del broker con el apalancamiento, vuelvo y les comento, por nosotros mismos, sin un broker, no podemos operar. Necesitamos de un broker, de ese banco intermediario, para poder nosotros llevar nuestras transacciones al mercado. Eso es lo que necesitamos. Entonces, teniendo esto en mente, de cómo invertir, vamos a la siguiente fase de que es cómo analizar un mercado, un gráfico, cómo conocer parte de los mercados financieros. Entonces, una vez tenemos todas nuestras herramientas, una vez tenemos listo el broker, nuestro dinero para invertir, nuestro apalancamiento adecuado, y nos disponemos a analizar un mercado, es cuestión de sentarnos, abrir ese gráfico y estudiarlo, verlo, qué comportamiento hace, cómo se comportan en sus gráficos diarios, en sus gráficos mensuales, sus gráficos de horas, de 4 horas, 30 minutos, en 5 minutos, qué comportamiento hace, cómo analizamos un mercado, cómo lo vemos. Y vamos a conectarnos, vamos a hacer un pequeño estudio de cómo yo personalmente, cómo analizo un mercado. Vamos a la pantalla y vamos a conectarnos al gráfico. Bien, entonces, ¿cómo analizamos un gráfico? ¿Cómo analizamos un mercado? Entonces, teniendo todas las reglas básicas, vamos a realizar un pequeño análisis. Vamos a analizar como cuarta opción. Ya tenemos las cuatro fases. Vamos a activar esa cuarta fase de cómo analizar un mercado. Vamos a comenzar
vamos a comenzar dando un análisis con nuestra divisa nacional, con nuestra divisa que conocemos en cuanto aquí en Colombia al peso frente al dólar. Vamos a buscar ese gráfico por aquí. Vamos a buscarlo. Para hoy viernes 21 de octubre, que el dólar ha llegado a su parte más alta históricamente, los 4.900 pesos, es un nivel nunca antes visto en el peso, en el dólar aquí en Colombia. Vamos a ver qué está pasando, vamos a analizarlo, vamos a hacer ese análisis de esa divisa, vamos a analizarlo y vamos aquí en nuestra página de gráficos, vamos a colocar por aquí nuestro gráfico técnico de la divisa del dólar en Colombia. Y vamos a ver realmente qué está pasando, cómo podemos analizar un gráfico. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico del dólar. Vamos a colocarle un gráfico de día y cómo pueden ver la tendencia. ¿Cómo pueden ver la tendencia de ese gráfico? Ahorita el dólar está cotizando a 4.900 pesos aquí en Colombia para hoy viernes. Entonces, ¿cómo notamos la tendencia? ¿Qué pasa con la tendencia? La tendencia, tenemos este gráfico. Todo esto que ven aquí en la ventanita es un gráfico, donde los gráficos encontramos las líneas de precio, que en este caso son las velitas. Estas velitas que pueden ver acá son los días en que el mercado ha cerrado en verde con un precio más alto del día anterior, y estas velitas rojas, que es cuando el precio, la cotización, cierra con un día negativo, un día rojo, en el cual el mercado no subió sino cerró por debajo de su cierre anterior. Eso lo conocemos como las velas japonesas en un mercado financiero. ¿Qué son las velas japonesas? Una velita donde nos indica cuál fue el precio de apertura, de un activo y cuál fue el precio de cierre de un activo. ¿Sí? Si el precio de cierre fue por encima del cierre anterior, se conoce que la vela del día fue una vela positiva, una vela alcista. Pero si el cierre de una de las velitas fue por debajo del cierre del día anterior, conocemos en el mercado de que fue un mercado bajista, un día bajista en la tendencia. Pero bueno, vamos a ampliar este gráfico, vamos a ampliarlo a tener una vista desde el 2014. Desde el 2014 vamos a ver este gráfico, vamos a observarlo, o del 2016 exactamente. Desde el 2014, 2015, 2016 tenemos una tendencia en la tasa de cotización del dólar en Colombia como una tasa de cotización alcista. ¿Qué significa? Que tenemos o que necesitamos tener más pesos para poder comprar un dólar. Más pesos para poder comprar un dólar. Ahorita, en estos 6-8 años, de 6 a 8 años desde el 2014, tenemos una tendencia alcista, fuertemente alcista. ¿Qué significa eso?
que cada vez que la cotización del dólar baje y por lo menos toque esta línea de tendencia, esto que lo que trace aquí fue una línea de tendencia, cada vez que el precio baje esa línea de tendencia, nos indica que el precio va a pegar, que el precio va a realizar un siguiente movimiento, un siguiente impulso. ¿Sí? Entonces, cada vez que el mercado baje a esta línea de tendencia, nos indica que probablemente, con alta probabilidad, el dólar volverá a subir aquí en Colombia. Entonces, esto se conoce como el análisis técnico. El análisis donde, bueno, estamos mirando qué posiciones hacer. ¿Qué significa? ¿Qué podemos concluir de este gráfico? De que probablemente en el transcurso de algunos días el dólar, la tasa representativa del mercado del dólar, probablemente lo volvamos a tener en los 3.900 o en los 4.000 pesos para en cualquier momento, si no rompe este soporte, si no rompe este soporte de esta zona de este lado, volverá a subir nuevamente, queriendo irse a los 5.000, 5.200 pesos. ¿Qué es lo que está pasando? Técnicamente el dólar está subiendo, pero vamos al lado que es el más interesante. ¿Por qué está subiendo? ¿Qué está pasando realmente? Lo que está pasando realmente es que no es que como tal el dólar esté disparado al alza. Lo que pasa es que nuestra moneda se está devaluando. Eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver en el gráfico del peso colombiano. Ya lo analizamos bien qué es lo que realmente está pasando. Esto que hacemos aquí se conoce como un análisis. Vamos a analizar, estamos analizando el mercado, viendo los gráficos, cómo se comporta el mercado. Y aquí tenemos el peso colombiano, el peso como tal, desde el 2018 en tendencia bajista. Está que aquí hay como un error con el gráfico, no me lo deja ver bien. Y vamos a trazar nuestra línea de tendencia.
Esto es lo que está pasando con el peso colombiano. Por esta es la razón de que se requieren más pesos para buscar un dólar, para obtener un dólar. ¿Cuánto se ha devaluado el peso colombiano en los últimos 4 a 5 años? Entonces vamos a colocar aquí nuestro. ¿Qué significa? Que desde mayo del 2018 el peso colombiano, la moneda como tal, nuestra moneda, se ha devaluado aproximadamente casi un 50% en 4 años. Y lo que podemos ver es que en estos últimos días, cada velita, cada movimiento de velita es un día lo que pasa. Un día que pasa. Entonces, lo que podemos ver es que en los últimos 8 días, el mercado o el peso colombiano se ha pegado una devaluación muy fuerte en estos últimos días. En este mes de octubre significa que el peso colombiano ha tenido casi una devaluación de hasta un 9%, casi un 10% se ha devaluado. ¿Sí? Entonces, analizando con esta información que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los objetivos para poder invertir? Tenemos esta información. Sabemos que el peso colombiano se está desplomando. El peso colombiano está en caída libre. Y por ello hace que la tasa representativa del mercado frente al dólar suba. Ello hace que nuestra tasa de representación del mercado suba y por eso nos toca buscar casi los 5.000 pesos para obtener un dólar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es un análisis básico. Aquí lo que hicimos fue analizar el dólar aquí en Colombia. Un análisis muy básico, muy sencillo. Y con esta información por ejemplo, ya sabemos qué tendencias hay. Entonces nuestro siguiente paso es cómo invertirlos. Entonces, si tenemos nuestra cuenta de inversión, ¿qué necesitamos hacer? Como sabemos que la línea de tendencia está al alza, significa que en cualquier momento el mercado va a pegar una corrección a buscar su base de línea de tendencia. ¿Sí? Ya sea por aquí abajo, ya puede caer aquí directo aquí para abajo a la zona de los 3.900, que sería mucha bendición aquí en Colombia que eso pasara, o pueda que se extienda y llegue por aquí a estos lados, bajar a los 4.200 pesos. ¿Sí? ¿Qué hacemos los inversionistas? Abrir una transacción en el mercado, abrir una posición en el mercado donde nos podamos ganar esa diferencia. En este caso, especialmente en el dólar colombiano, en este momento pues difícilmente es vender. Pero lo que sí podemos hacer es esperar la oportunidad para que cuando este gráfico baje, esta tasa representativa baje, un ejemplo, llegó a los 4.000 pesos, volvemos a tener dólar en 4.000 pesos, ahí es donde es una pequeña oportunidad para invertir y volver a posicionarnos en una compra del mercado, compra de dólares, a ir a buscar probablemente los 5.200, 5.500 pesos en el dólar.
¿sí? Vamos a colocar esta línea de tendencia por aquí, que sería la línea de techo. Entonces, de esta forma es que analizamos un gráfico. Aquí tenemos nuestro canal alcista en el dólar colombiano, en el dólar frente al peso colombiano. ¿Qué significa eso? Que una vez esa tasa representativa baje a los 4.000 pesos, significa que por aquí este señorito, el peso colombiano, tenga una muy buena oportunidad de por lo menos recuperarse, de por lo menos poderse pegar una pequeña recuperación, porque es que ha estado devaluándose. Las noticias últimamente estos días salen el peso, el dólar en máximos, en techos, en máximo histórico nuestro dólar. No, la noticia realmente debe ser: el peso colombiano cada día se nos está devaluando más. Esa es la noticia que debería ser en el mercado. ¿Sí? Aquí tenemos. Entonces, una vez haya un pequeño retroceso en el peso colombiano se recupere un poquito de la caída que lleva, probablemente volvamos a tener un pico más abajo. Eso significa que si el peso colombiano se devalúa, entonces vamos a necesitar más pesos para el dólar, y entonces podríamos tener un dólar en 5.200, 5.500 pesos. Esto es lo que se llama un análisis. Esto es un análisis básico. Luego en los siguientes videos vamos a hacer un análisis más directo de algunos instrumentos donde podamos operar en vivo. ¿Sí? Entonces, con esta información dada, con este análisis ya obtenido, bueno, llegó el momento de invertir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estas transacciones? Entonces, cuando supongamos que el precio llegue aquí a los 4.000, nosotros como inversionistas debemos tener un tope de pérdidas. ¿Qué pasaría si el mercado llega aquí a esta zona? Si el mercado llega aquí a este nivel y se baja. ¿Qué pasaría si el mercado le da por romper esta línea de tendencia y pasa toda esta línea de tendencia, la pasa y baja? Es donde tenemos que tener cuidado con nuestras inversiones, porque eso supondría que la tendencia alcista de la tasa representativa del mercado del dólar en Colombia puede haber terminado. ¿Sí? Si esa línea de los 4.000, de los 3.800, esa línea de tendencia donde va, si llega a romper, hay una clara advertencia de que, una alta probabilidad de que nuestra línea de tendencia alcista ha acabado. Y lo mismo viceversa en el peso colombiano. Si esto por casualidad llega a romper este nivel, este ciclo bajista, significa que la tendencia bajista del peso colombiano, la devaluación tan fuertemente que ya el peso colombiano probablemente ha terminado, y entonces podemos llegar a tener una revalorización del peso colombiano que lo mande a niveles que no habíamos visto desde hace algunos meses. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el análisis técnico en el mercado financiero. Esto es análisis técnico. ¿Qué es el análisis fundamental? ¿Qué es el análisis fundamental para nuestro tipo de cambio en el dólar? Muy clara, sencillamente. Cualquier decisión que tome el Banco de la República de Colombia, el Banco de la República, ya sea en la decisión de tipo de interés, ya sea que el DANE revele datos
ya sea que el DANE revele datos financieros como la tasa de desempleo, diferentes datos económicos, el Producto Interno Bruto. Esas son las noticias que agilizarán los movimientos en el mercado. Eso hará hacer ciertos cambios de tendencia. Pero el que manda, el primer análisis que manda, el primer gráfico que manda el precio, es el análisis técnico. Es el que decide. Después de que usted logre analizar cómo está la tendencia a largo plazo, ese es el análisis por el cual nos seguiremos, y el que mandará, ya el que realmente dará el cumplimiento, es el precio. Entonces, mis amigos, no sé cómo les habrá parecido esta charla. Espero que les haya gustado esta charla. Y pues no sé si me logré explicar de la mejor forma posible. Espero que por favor escriban en los comentarios cómo les pareció, entendieron cómo es que se invierte en los mercados financieros, qué se necesita para operarlos y qué es lo que se hace con un gráfico. Entonces, suscríbanse al canal, denle like, comenten, porque quiero saber cómo me están entendiendo, cómo lo están entendiendo ustedes, y nos veremos en el próximo análisis de mercados financieros. Les animo a que hagan sus inversiones, inviertan prudentemente y que podamos obtener esas diferencias, esas pequeñas movidas del mercado, las podamos coger para nosotros. Buen resto de tarde.